A veces, lo único que necesitas para avanzar no es un consejo. No es una solución. Es alguien que te escuche, sin tratar de arreglarte. ¿Cuántas veces has sentido que al hablar de tu dolor, solo te devuelven frases vacías? Tienes que ser fuerte, ya pasará, hay gente peor. Pero en el fondo, lo único que querías era que alguien se quedara contigo mientras te rompías. En este video, voy a hablarte de 5 personas que pueden cambiar tu vida. No con fórmulas mágicas, sino con presencia. Personas que te ayudan a crecer sin empujarte, y la última, la más silenciosa de todas, puede ser la que más te ayude a sanar. La persona que cree en ti cuando tú ya no puedes hacerlo. Hay un momento en la vida de toda persona en el que la energía se agota. No hablo de cansancio físico. Hablo de un agotamiento más silencioso, uno que no se nota en la piel, sino en el alma. Esa clase de cansancio que llega cuando lo intentaste todo, y nada funcionó. Cuando te ves al espejo y no reconoces lo que ves. Cuando empiezas a pensar que tal vez, simplemente no das la talla. Tal vez el mundo es demasiado para ti. Tal vez tus sueños son una fantasía infantil que ya deberías haber dejado ir. Y ahí estás, con la cabeza gacha, el corazón agotado y la fe en coma. Todos, sin excepción, pasamos por ese lugar oscuro. Y lo curioso es que, en ese momento, no necesitas 1 millón de seguidores. No necesitas consejos de gurús, ni discursos motivacionales, ni siquiera una salida inmediata. Solo necesitas una cosa. Una persona. Una persona que te mire, y vea en ti lo que tú ya no puedes ver. Alguien que no te dé la espalda por verte débil. Alguien que no te exija soluciones, sino que te recuerde que vales, incluso cuando te sientes roto. Esa persona que, con una sola frase, te reubica en el mundo. Yo creo en ti. Aunque tú ya no puedas, yo todavía puedo hacerlo por los dos, y no se trata de alguien que tenga todas las respuestas. Ni siquiera alguien perfecto. Es alguien que, por alguna razón, tiene la capacidad de ver tu esencia más allá de tus errores. ¿Sabes por qué estas personas son tan valiosas? Porque no ven tu valor como una suma de logros. Ven tu valor como algo que no cambia, incluso cuando todo va mal. Te ven como un ser humano, no como un proyecto fallido. Piénsalo así. Cuando te caes en medio del camino, estás sucio, sangras, estás frustrado. Y la mayoría te mira desde lejos. Algunos con lástima. Otros con juicio. Pero esta persona se agacha. Te extiende la mano. Y sin decir mucho, te hace sentir que no estás solo. No te levanta a la fuerza. No te dice que exageras. Solo te mira con compasión y convicción. Y esa mirada basta para que algo en ti despierte. A veces, lo que más necesitamos no es que alguien nos diga qué hacer, sino que simplemente no nos suelte la mano mientras decidimos qué camino tomar. Estas personas son como faros. No te llevan a ningún lado. Pero iluminan tu ruta cuando todo parece oscuridad. Y cuando por fin logras levantarte, no lo olvidas. Porque en ese momento, entendiste que no valía rendirse. No porque fueras fuerte, sino porque alguien más creyó que lo eras, incluso cuando tú no. En una sociedad que premia el rendimiento y castiga la vulnerabilidad, tener cerca a alguien que crea en ti sin exigirte, es un acto revolucionario. Te comparto algo que quizá te resuene. Una vez estuve tan roto que dejé de intentar arreglarme. Fue ahí cuando alguien me miró con ternura y me dijo, no estás solo. Desde ese día, no volví a ser el mismo. Esas palabras no cambian el mundo, pero cambian tu mundo. Y eso, créeme, lo es todo. Pero también es importante que entiendas algo. No se trata de depender de los demás para avanzar. Se trata de comprender que el ser humano es relacional por naturaleza. Nadie se levanta solo toda la vida. Nadie lo logra todo sin apoyo. La independencia emocional no significa aislarte. Significa saber quiénes te hacen bien, y aprender a permitir que te sostengan cuando ya no puedes más. Porque aunque muchos te digan sé fuerte, a veces, la verdadera fuerza está en permitirte ser sostenido sin sentir vergüenza. Ahora, ¿cómo identificar a esta persona en tu vida? Tal vez no habla mucho, pero te escucha con todo su ser. Tal vez no entiende todos tus problemas, pero te acompaña. Tal vez no tiene respuestas, pero su presencia es como un bálsamo.
Estas personas no gritan, no presionan, no empujan. Solo están, como un árbol firme en medio del viento. Y también es posible que aún no la tengas cerca. Y eso está bien. Porque el primer paso para encontrarla es reconocer que la mereces. Tú mereces tener cerca a alguien que crea en ti. No porque seas perfecto, sino porque tu existencia, tal como es, ya es suficiente para ser amada, apoyada y valorada. Y aquí viene la parte más hermosa. Cuando tú ya no necesites tanto que alguien crea en ti, podrás ser tú esa persona para alguien más. Serás ese faro para otro náufrago. Serás ese yo creo en ti en el momento justo. Y eso es parte del propósito humano. Sanar para sostener, levantarse para levantar. Así que si hoy estás en el suelo, recuerda esto: no estás derrotado. Solo estás cansado. Y si tienes cerca a alguien que aún cree en ti, no lo sueltes. Abrázalo fuerte. Y si no lo tienes aún, no pierdas la fe. Porque las personas correctas llegan cuando el alma está lista para recibirlas. 2. La persona que te incomoda con la verdad. Hay un tipo de persona que no se gana fácilmente tu cariño, pero termina ganándose tu respeto. No te endulza el oído. No busca caerte bien todo el tiempo. Y, muchas veces, sus palabras te caen como un balde de agua fría en medio del invierno. Pero después, cuando todo se calma, te das cuenta de que esa verdad que te incomodó era justo la que necesitabas. ¿Sabes por qué son tan valiosas estas personas? Porque su lealtad no está con tu comodidad. Está con tu crecimiento. Y eso, en un mundo donde muchos prefieren mentirte para no incomodarte, es un verdadero acto de amor. La verdad no siempre es suave. Vivimos en una época donde ser brutalmente honesto parece ser sinónimo de arrogancia. Y es verdad, muchos usan la verdad como un arma, no como una herramienta. Pero la persona de la que te hablo no busca destruirte. Busca despertarte. Es alguien que te dice lo que nadie más se atreve a decir. Te muestra el espejo cuando todos los demás prefieren dejarlo cubierto. Y aunque sus palabras te golpeen al principio, lo hacen porque reconoces algo en ellas. Son reales. Y tú lo sabes. Aunque duela. Te cuento una historia. Recuerdo a un joven que estaba completamente perdido. Había dejado de estudiar, se había alejado de su familia, dormía hasta tarde, comía lo que fuera, procrastinaba sus sueños, pero seguía diciéndose a sí mismo que todo estaba bien. Y todos a su alrededor fingían creerle. Nadie quería meterse. Nadie quería incomodar. Hasta que un día, un viejo amigo llegó a visitarlo. Se sentaron a hablar. El joven empezó con sus excusas, con su sonrisa forzada, con su estoy manejando todo. Y el amigo lo miró con calma, respiró profundo y le dijo: hermano, no estás bien. Estás sobreviviendo, no viviendo. Te estás mintiendo. Y me duele verte así, porque sé lo que vales. Pero si tú no haces algo, vas a destruirte poco a poco. El joven se quedó en silencio. Quiso enojarse. Quiso discutir. Pero no pudo. Porque en el fondo, lo sabía. Y esa conversación, incómoda, directa, le salvó la vida. Las personas que te incomodan con la verdad no siempre llegan en el momento que esperas. Pero siempre llegan cuando más lo necesitas. Ellas ven lo que tú no quieres ver. No desde el juicio, sino desde el cariño. Y ojo, hay una diferencia importante entre alguien que critica por placer y alguien que corrige por amor. El primero quiere aplastar ti. El segundo quiere verte de pie. A veces, estamos tan encerrados en nuestras justificaciones que necesitamos un choque emocional para despertar. No basta con que nos animen. Hace falta que alguien, con respeto pero con firmeza, nos diga: estás saboteándote. Y yo no me voy a quedar callado mientras lo haces. El valor de alguien que no te adula. Muchos prefieren rodearse de personas que los aplaudan todo el tiempo. Pero eso es una trampa. Porque si nadie te confronta, te estancas. Si todos te dicen que vas bien, aunque estés perdido, te hundes. Y por eso estas personas valen oro. Porque tienen el coraje de arriesgar tu simpatía, a cambio de empujarte a crecer. Tal vez no las entiendes al principio. Tal vez incluso te alejas. Pero si estás dispuesto a escuchar con humildad, te darás cuenta de que son un espejo, uno que no refleja tu ego, sino tu potencial no desarrollado.
cómo reconocerlas. Son honestas, incluso cuando saben que lo que van a decir no será bien recibido. No hablan por hablar. Se toman su tiempo para observarte, escucharte, y luego hablar desde el respeto. No buscan humillarte. Te confrontan con el único propósito de ayudarte a mejorar. Se quedan, incluso cuando te molestas. Porque su intención no es lastimarte, sino ayudarte a sanar. Y sobre todo, no cambian su versión para agradarte. Te dicen la verdad, aún sabiendo que podrías alejarte. Pero también tú debes estar listo. La verdad solo transforma cuando uno está dispuesto a recibirla. Si estás atrapado en el ego, la tomarás como un ataque. Si estás abierto al cambio, la verás como un regalo incómodo pero necesario. Y aquí viene una clave esencial. Escuchar la verdad no te hace débil. Ignorarla sí. Aprende a diferenciar entre el orgullo herido y el alma despierta. Una verdad que duele puede ser el inicio de una transformación que estabas postergando por miedo. Agradece a quien te dice la verdad. Es fácil querer a quien siempre te dice lo que quieres oír. Pero el verdadero agradecimiento debe ir hacia quienes te dicen lo que necesitas oír. No por lastimarte, sino porque creen en ti lo suficiente como para no dejarte caer sin luchar. Estas personas son raras. Pero si las tienes cerca, no las alejes. No las veas como enemigas, sino como aliadas disfrazadas de incomodidad. Ellas no te ofrecen consuelo barato. Te ofrecen impulso real. Y sí, muchas veces dolerá. Pero como decía Epicteto, nadie progresa sin ser corregido. A quien no le agrada la corrección, tampoco le agrada el progreso. El camino del cambio siempre empieza con una verdad incómoda. Tal vez ahora estás recordando a alguien que fue duro contigo en el pasado. Tal vez te hizo llorar. Tal vez te hizo enojar. Pero, ¿y si esa persona tenía razón? ¿Y si fue el único que se atrevió a sacudirte porque los demás solo te veían hundirte en silencio? 3. La persona que celebra tus logros sin envidia. Vivimos en un mundo donde aplaudir a los demás parece cada vez más difícil. Un mundo donde, si tú ganas, muchos sienten que ellos pierden. Donde compartir una victoria puede convertirse en un campo minado de comparaciones, críticas disfrazadas de bromas y silencios incómodos. Pero, en medio de todo eso, hay un tipo de persona que brilla por su rareza, la que se alegra de corazón por tu éxito. Sin celos. Sin competencia. Sin doble cara. Solo alegría genuina por lo que estás logrando. Celebrar al otro sin perderte a ti. Tal vez te ha pasado. Alcanzaste algo importante, un nuevo trabajo, una meta cumplida, un cambio personal, y al compartirlo, esperabas alegría. Esperabas un felicidades. Pero recibiste una "qué bien" con voz apagada. O un cambio de tema. O una mirada de esas que no celebran, sino compiten. Es doloroso. Porque cuando compartes un logro, no es por ego. Es porque quieres compartir tu alegría. Porque sabes cuánto te costó. Y esperas que alguien, al menos uno, lo entienda. Y ahí entra esta persona. Esa que te escucha emocionado, te abraza, te dice "lo sabía", con una sonrisa que no es fingida. Esa que se alegra como si fuera su propia victoria. Un regalo que no todos pueden darte. ¿Sabes por qué estas personas son tan importantes? Porque su alegría por ti no depende de lo que ellos tengan o no tengan. Ellos están tan seguros de su propio valor que tu brillo no los apaga. Tu éxito no los hace sentir menos. Tu crecimiento no los amenaza. Al contrario, los inspira. Eso, en un mundo de egos frágiles, es un regalo invaluable. Y no es que no tengan problemas. No es que su vida sea perfecta. Pero han entendido algo que muy pocos comprenden. La luz de otro no apaga la mía. La complementa la mentalidad de abundancia. La mayoría de las personas viven atrapadas en una mentalidad de escasez. Creen, sin darse cuenta, que si tú avanzas, ellos retroceden. Que si tú ganas, ellos pierden algo. Y entonces no pueden alegrarse por ti. Te sonríen por fuera, pero por dentro se sienten heridos. Y no porque tú hayas hecho algo mal, sino porque su propia inseguridad no los deja ver con claridad. La persona que celebra tus logros sin envidia, vive desde la abundancia emocional. Sabe que hay espacio para todos. Que el éxito no es un pastel que se reparte en pedazos limitados. Sabe que tu avance no le quita nada, y por eso puede aplaudir sin reservas.
Te comparto algo personal. Hace un tiempo, un amigo mío logró algo grande. Muy grande. Un proyecto que llevaba años soñando finalmente se hizo realidad. Recuerdo su llamada, emocionado, temblando casi, por la noticia. Y recuerdo también cómo me sentí por dentro. Feliz, pleno, como si lo hubiera logrado yo. Y cuando colgué, me di cuenta de que esa alegría tenía un sabor distinto. Era limpia. Era luminosa. Era real. Ese día entendí algo. Cuando puedes alegrarte por los logros de otros sin que tu ego interfiera, has sanado una parte muy profunda de ti. Estas personas son un reflejo de tu valor. Cuando alguien celebra tu éxito con sinceridad, no solo te hace sentir acompañado, te hace sentir válido. Te confirma que no estás loco por soñar. Te recuerda que vales. Que todo tu esfuerzo no pasó desapercibido. Y en un mundo donde muchos esperan verte caer, tener a alguien que se emocione por tus alas es un acto de amor puro. La otra cara de la moneda, por supuesto, no todos serán así. Algunos amigos se irán alejando a medida que creces. Otros te felicitarán, pero sentirás en el aire una frialdad sutil, una incomodidad que no puedes explicar. Y aunque duela, eso también es necesario. Porque el éxito no solo revela quién eres tú, también revela quiénes son los demás. Es como una luz. Ilumina lo que estaba escondido. Y no todos soportan ese brillo. Pero no te culpes por crecer. No te encierres. No escondas tus victorias para que otros no se sientan mal. Tu luz no es arrogancia. Es evidencia. Evidencia de que lo estás intentando. De que estás avanzando. De que no te has rendido. Quien te quiere, lo entenderá. Y quien no, bueno, te estaba acompañando solo hasta cierto tramo del camino. ¿Cómo reconocer a estas personas? Te miran a los ojos mientras les cuentas tus logros. Y en sus ojos ves alegría, no juicio. Se emocionan contigo. Gritan, celebran, comparten tu entusiasmo. Te impulsan a seguir soñando más alto. No te dicen ya es suficiente. Nunca te minimizan. No dicen yo también podría si quisiera o no es para tanto. Están presentes en los momentos buenos, no solo en los malos. Porque hay quienes solo están cuando estás mal, pero desaparecen cuando estás bien. Y si no tienes a nadie así, créeme, lo entiendo. Tal vez aún no has encontrado personas que celebren contigo sin segundas intenciones. Pero no pierdas la fe. Porque cuando tú aprendes a celebrar los logros ajenos con sinceridad, empiezas a atraer a personas que harán lo mismo por ti. La vida siempre nos devuelve lo que sembramos. Y si tú eres capaz de alegrarte de verdad por el bien de otros, estás cultivando una energía que, tarde o temprano, volverá multiplicada. Una reflexión para el alma. Imagina esto por un momento. Estás en un escenario. Acabas de lograr algo importante. Y desde el público, alguien se pone de pie y aplaude con una sonrisa enorme. No porque te admira como ídolo, sino porque te ama como ser humano. Ese aplauso vale más que 1000 halagos vacíos. Y si tienes a alguien así, no lo des por sentado. Agradécele. Cuídalo. Porque hay pocas personas capaces de aplaudir sin sentirse menos. Y si no la tienes aún, no te detengas. Sigue creciendo. Sigue brillando. Y sigue sembrando luz en los demás. Porque tarde o temprano, aparecerá esa persona que te dirá, estoy tan feliz por ti, y ni siquiera sabes cuánto. 4. La persona que te impulsa a ser mejor, sin exigirte perfección. En algún momento de nuestra vida, todos hemos sentido ese peso. Ese cansancio de no estar a la altura. De sentir que lo que somos hoy no basta. Que necesitamos más disciplina, más resultados, más control, más todo. Y en medio de esa presión autoimpuesta, llega alguien. Alguien que no te exige. No te juzga. Y sin embargo, sin decirte mucho, te transforma. Ese tipo de persona que no te empuja a gritos, sino que te inspira en silencio. No te dice hazlo ya ni por qué sigues igual. Solo vive de una forma tan congruente, tan serena, tan comprometida con su propio crecimiento, que estar cerca de él o ella te despierta. La inspiración real no grita, susurra. Vivimos rodeados de estímulos. Redes sociales que te gritan que tienes que ser el mejor. Coaches de vida que te venden la perfección como meta. Mensajes que te dicen que si no estás mejorando cada día, estás fallando. Pero la mejora real no nace desde la culpa.
ni desde la presión. Nace desde el ejemplo. Y esta persona, la que te impulsa a ser mejor sin exigirte, no te empuja por obligación, te eleva por presencia. La ves actuar. La ves manejar sus emociones. La ves tener días difíciles sin rendirse. Y sin necesidad de palabras, empieza a sembrar algo en ti. No porque te lo imponga, sino porque tú lo deseas. Porque sientes, en lo profundo, que también puedes. Que tú también mereces ese nivel de paz, de fuerza, de claridad. No busca cambiarte, te acompaña en el proceso. Uno de los mayores regalos de este tipo de personas es su capacidad de estar contigo sin urgencia. Ellos no se desesperan por ver tus cambios. No te miden por tus caídas. No te corrigen a cada paso. Simplemente están. Y es en esa presencia paciente, amorosa, constante, donde uno se siente libre. Libre para ser. Libre para fallar. Libre para intentarlo otra vez. Estas personas entienden algo esencial. El cambio no ocurre por presión, sino por comprensión. Y que nadie florece bajo amenaza. Las flores crecen con sol, agua y tiempo. Así también las personas. Te comparto una historia. Había una joven que vivía con ansiedad. Se exigía demasiado. Todo debía salir perfecto. Su trabajo, su cuerpo, su imagen, sus relaciones. Y cuando fallaba, porque todos fallamos, se castigaba sin piedad. Hasta que conoció a un profesor. Uno que no era el típico motivador. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. En vez de darle fórmulas, le hacía preguntas. En vez de señalar sus errores, le celebraba sus esfuerzos. Y un día, después de entregarle un trabajo que no era perfecto, pero lo hizo con todo su corazón, él le dijo: no busques la perfección. Búscate a ti. Y en ese camino, te irás perfeccionando sin darte cuenta. Esa frase cambió su forma de ver el crecimiento. Dejó de correr detrás de un ideal. Y empezó a caminar con calma hacia sí misma. Sin miedo. Sin prisa. Solo con dirección. El equilibrio entre impulso y presión. Una cosa es que alguien te inspire a ser mejor. Otra muy distinta es que te haga sentir insuficiente cada vez que no avanzas como deberías. Estas personas que valen la pena no usan tu evolución como una métrica para amarte. Te valoran igual cuando estás creciendo y cuando estás estancado. Y ahí está su magia. Te hacen querer mejorar, no por miedo a perderlos, sino por el deseo de estar a su altura emocional. Y no me refiero a competir. Me refiero a evolucionar a tu ritmo, pero con su ejemplo como guía. Cuando estás cerca de alguien que ha trabajado en sí mismo, no puedes evitar mirarte hacia adentro. No desde la culpa, sino desde el anhelo. Desde la curiosidad de saber qué hay en ti que aún no has explorado. Cómo reconocer a estas personas. Tienen una calma contagiosa. No necesitan imponerse para ser respetados. No hablan de superación personal todo el tiempo. Viven su proceso, y eso basta. No te corrigen con tono de superioridad. Te enseñan con humildad. Celebran tus avances, por pequeños que sean. Y cuando fallas, te dan espacio. No te presionan. No te cuestionan con dureza. Solo te miran y te dicen: sigue. Vas bien. Una mirada hacia ti. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Tú permites que alguien te impulse sin exigencias? ¿O estás tan acostumbrado a los gritos internos, a la autoexigencia crónica, que cuando alguien te trata con suavidad, sospechas? A veces, nuestra mente está tan habituada a recibir presión, que el cariño sin condiciones nos incomoda. Nos parece débil. Nos parece inútil. Pero no lo es. El cariño paciente es uno de los motores más poderosos de la transformación. Y si te das la oportunidad de dejar entrar a alguien así, verás cómo empiezas a crecer sin que te duela tanto. Y si tú fueras esa persona, tal vez aún no conoces a alguien así. Pero ¿y si fueras tú quien empieza a vivir con esa energía? ¿Qué pasaría si tú fueras el que inspira sin presionar? El que impulsa sin exigir. El que, en lugar de decir deberías cambiar, dice: estoy contigo, aunque aún no cambies. Eso también es liderazgo. Eso también es fuerza. Porque ayudar a alguien a crecer no es empujarlo al abismo, es caminar con él hasta que pueda volar. Y cuando logres vivir así con compasión, paciencia y propósito, vas a notar que muchos empezarán a mejorar, solo por estar cerca de ti.
5. La persona que te escucha sin querer arreglarte. Hay algo profundamente sanador en ser escuchado. No corregido. No interrumpido. No aconsejado. Escuchado. Pero en un mundo donde todos tienen algo que decir, donde las respuestas están a un clic y las opiniones vuelan como flechas, ¿cuántas veces alguien te ha escuchado, de verdad? No para esperar su turno para hablar. No para lanzarte una solución prefabricada. Sino para simplemente estar ahí contigo. Presente. En silencio. En conexión. Ese tipo de escucha, rara, profunda, sin juicio vale más que 1000 palabras. El poder de la presencia silenciosa. La mayoría de las personas cree que, para ayudar, hay que hablar. Que, si no tienes una respuesta, no estás siendo útil. Que debes decir algo, cualquier cosa, para que el otro se sienta mejor. Pero eso no es acompañar. Eso es llenar el espacio por incomodidad. Y sin darnos cuenta, a veces convertimos el dolor del otro en una excusa para hablar de nosotros. Eso también me pasó. Lo que tienes que hacer es, lo que deberías pensar es, y aunque esas frases vengan desde la buena intención, lo que en verdad hace falta muchas veces no es un consejo. Es un silencio cálido. Es un te escucho, sin prisa y sin receta. Cuando alguien te escucha, te ves a ti mismo. Hay algo mágico que ocurre cuando alguien te escucha con el alma. De repente, te sientes menos roto. No porque te den una solución, sino porque, por fin, alguien ve tu dolor y no se asusta. No trata de ocultarlo. No trata de explicarlo. Solo lo acoge. Y en ese gesto, ocurre algo poderoso. Empiezas a confiar otra vez. Confiar en ti. En tu valor. En tu historia. En tu derecho a sentir lo que sientes sin culpa. A veces, la persona que escucha sin querer arreglarte es la primera que te deja ser completamente tú, sin filtros, sin máscaras, sin defensas. Y eso, aunque suene simple, es sanación. Una historia breve. Un hombre, en uno de sus peores momentos, se encontraba sumido en la tristeza. Todo parecía derrumbarse. Nada tenía sentido. Buscó hablar con varios amigos, pero todos le ofrecían soluciones rápidas. Sal de eso, ya solo tienes que ser positivo. Hay gente que está peor. Hasta que un día, llamó a una amiga. Ella solo le dijo, no tengo respuestas, pero tengo tiempo. Cuéntamelo todo. Y así lo hizo. Habló por horas. Lloró. Se quebró. Y ella, simplemente, estuvo ahí. Cuando colgó, no tenía menos problemas. Pero tenía menos peso. Porque por fin, alguien lo había escuchado, sin querer cambiarlo. No estás roto. Estás sintiendo. A veces creemos que, cuando estamos mal, necesitamos ser reparados. Pero no somos una máquina con piezas sueltas. Somos humanos. Y sentir dolor no es un error, es parte del proceso. Las personas que escuchan sin intentar arreglarte lo entienden. Por eso no te apresuran. No te dicen que superes lo que aún estás digiriendo. No te piden que seas fuerte cuando solo quieres respirar. Te escuchan con paciencia, con compasión, con humanidad. Y en ese espacio seguro, tu alma empieza a desenredarse. ¿Cómo reconocer a estas personas? No interrumpen. Te dejan hablar hasta el final. No te llenan de consejos no pedidos. Te miran con atención. Su lenguaje corporal te dice, estoy aquí. No minimizan tu dolor con frases como no es para tanto. Cuando no saben qué decir, no inventan. Solo se quedan contigo. Y, lo más importante, no te juzgan. Te aceptan tal como estás. El daño de las personas que quieren arreglarte, aunque no lo hagan con mala intención, hay quienes convierten tu vulnerabilidad en un proyecto. Sienten que deben darte soluciones. Que si no te dan una respuesta, están fallando como amigos, pareja, familia. Pero en realidad, nadie necesita que le digan qué hacer desde afuera. Lo que necesita es un espejo claro. Una presencia que le recuerde que no está solo. Y eso solo se logra desde la escucha profunda, no desde la corrección automática. Y si tú fueras esa persona, el mundo está lleno de ruido. Todos quieren ser escuchados, pero muy pocos están dispuestos a escuchar. Imagina lo poderoso que sería que tú fueras esa persona en la vida de alguien. La que escucha sin juzgar. La que no responde desde el ego, sino desde el corazón.
La que no busca lucirse con respuestas brillantes, sino que brilla con su silencio amoroso. Esa clase de compañía no se olvida. Porque en un mundo que corre, tú serías ese espacio de pausa. Cuidado con los que te quieren cambiar. Hay personas que, cada vez que les cuentas algo, intentan corregirte. Hacen que te sientas mal por sentirte mal. Te hacen sentir que estás fallando por no estar feliz todo el tiempo. Y eso puede hacerte cerrar. Te vuelves reservado. Dejas de compartir. Te tragas el dolor. Porque sientes que, si no tienes la solución ya, no mereces hablar de lo que te pasa. Eso es violencia emocional disfrazada de consejo. Por eso, rodéate de personas que te escuchen desde el alma. Personas que no necesiten entenderlo todo para estar contigo. Personas que, aún sin respuestas, se queden a tu lado mientras llueve. En esta vida, no necesitas a alguien que te arregle. Necesitas a alguien que te escuche mientras tú mismo te reconstruyes. Alguien que no huya cuando te ve roto. Alguien que no te apure cuando vas lento. Alguien que no se canse de escucharte repetir lo mismo mientras sigues sanando. Porque sanar no es un destino. Es un proceso. Y tener a alguien que camine contigo, sin prisa, sin juicio, sin intención de cambiarte, eso no solo te ayuda a avanzar. Eso te salva. Así que si hoy tienes a una persona que te escucha con el corazón abierto, cuídala. Abrázala. Díselo. Y si aún no la tienes, conviértete tú en esa presencia para alguien más. Porque en este mundo ruidoso, escuchar con amor es un acto revolucionario.